Nos encontramos de nuevo con el doctor Alberto Monbrun, donde esta vez vamos a tocar el tema de la educación, algo realmente importante, y queremos saber cuál es su visión y cuál es su punto de vista acerca de este tema. Bienvenido de nuevo, doctor, y para comenzar me gustaría que usted nos comente un poquito qué piensa que es la educación y en qué consiste. Bueno, básicamente para la perspectiva de las sociedades modernas, me parece que la educación es el proceso de carácter formal a través del cual vamos incorporando unos repertorios de conocimientos que nos permiten manejarnos con la complejidad del mundo real y nos permiten desarrollar proyectos de vida personal o social o comunitario con una provisión de conocimientos y de información adecuada para los objetivos que tenemos. Ahí se combina un poco lo que es el concepto más tradicional de la educación, ligado sobre todo al tipo de educación que aparece en Europa a mediados del siglo XIX, cuando se generalizan los sistemas de educación de carácter universal y que proveían un conjunto de conocimientos necesarios para salir al mundo capitalista que se había creado en los últimos 100 años. Pero a eso hay que agregarle necesariamente unas dimensiones que la educación tradicional ha postergado o ha soslayado y que tienen que ver, a mi juicio, con tres dimensiones críticas. Una es la dimensión emocional, porque hemos dejado de lado la dimensión emocional en nuestros procesos educativos. Otra es la dimensión del cambio paradigmático, porque nuestros procesos educativos siguen basados en el mecanicismo newtoniano cartesiano, cuando ya estamos instalados ahora en el escenario de la complejidad. Y finalmente, la tercera dimensión, y que es la que nos sintetiza como humanos, que es la dimensión de la espiritualidad y que no estamos trabajando adecuadamente en nuestros sistemas educativos. Qué importantes que son estas dimensiones, ¿no? Y muchas veces no se las tienen en cuenta. No, y es cierto, y los seres humanos, al haber perdido en nuestros sistemas educativos formales, que solo priorizaron la dimensión racional y la lógica, pero no los aspectos espirituales y emocionales, nos han convertido en personas con muy poca gestión de carácter emocional. Y entonces, cuando nosotros vemos permanentemente, no solo en nuestros colectivos sociales, también en nuestros líderes, vemos violencia, vemos maltrato, vemos prepotencia, vemos una serie de tensiones de carácter fuertemente estresantes, no siempre las referenciamos con el hecho de que no hemos sido adecuadamente educados en los procesos de formación y de gestión de carácter emocional y espiritual. Por eso que nosotros insistimos tanto en eso y en el hecho de que la educación no puede ser de ninguna manera algo que comience a los 6 años y termine a los 22 con un título de grado universitario, sino que tiene que ser un proceso que empieza desde que estamos en la panza de nuestras madres y termina cuando nos están llevando al cementerio. Claro. Es decir, la educación es un proceso continuo, porque el conocimiento es un fluir continuo y porque además nosotros somos seres básicamente ignorantes y tenemos que saber y tenemos que ser conscientes y tenemos que ser plenamente lúcidos con respecto al hecho de que somos ignorantes. Pero eso no es malo si tenemos la humildad de aceptarlo, de aceptar nuestra ignorancia y de ponernos a averiguar y a preguntar y a estudiar. De lo contrario, podemos pasar de largo porque realmente somos pequeñas islas de algún conocimiento en el medio de un vasto océano de ignorancia. Claro. Y si podrían, por ejemplo, trabajar estas dimensiones de las cuales usted habla en las instituciones educativas. Absolutamente, absolutamente. Espero que los chicos que están participando de estos debates hayan visto en internet la película La Educación Prohibida, una película que ha sido vista por cerca de 5 millones de personas en pocos meses. Ahí en La Educación Prohibida se ve muy bien las limitaciones del modelo tradicional de educación
y al mismo tiempo cómo los modelos que todavía hoy se llaman alternativos, Montessori, Waldorf, logosófica, son modelos realmente que trabajan la plenitud de las dimensiones humanas en un proceso de formación continua y donde realmente el niño, el párvulo, la niña son felices desde el contexto en el cual son nutridos, no solo en conocimientos, sino también en valores y afectos. Y eso es un desafío crítico de la educación. No puede ser que los chicos vayan a las escuelas o vayan a las universidades pensando que es una especie de pesada carga, cuando tiene que ser una cosa hermosísima. Todos somos curiosos por naturaleza. Sin embargo, en la escuela nos dicen desde una autoridad impuesta que nosotros no hemos elegido qué es lo que tenemos que estudiar o no tenemos que estudiar. Esto es de un autoritarismo mayor. Pero a eso hay que agregar otro elemento que es crucial en este momento. Durante los últimos 400 años, hasta nuestros padres aprendíamos del libro. Y el libro, por su naturaleza, tiene una estructura lineal y una estructura que hay que ir leyendo gradualmente desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. En cambio ahora, en el escenario fascinante del hipertexto, nosotros nos metemos en la multidimensionalidad de la web y ahí podemos aprender de todo viajando de un lugar al otro en lo que se llama realmente el hipertexto y la hipertextualidad. Sin embargo, nuestros líderes todavía no entienden esto, porque son inmigrantes en la sociedad tecnotrónica y no nativos como muchos de nuestros jóvenes. Claro. Y esto también introduce una demora en la adaptación de los procesos educativos que estamos percibiendo en la crisis de nuestros modelos. Tal cual. Y la educación, digamos, ¿puede marcar o no el rumbo de una sociedad? Bueno, es evidente que sí, es evidente que sí. Argentina, lo recordábamos hace unos días, tuvo la maravilla de la Escuela de Sarmiento, que fue una escuela pública masiva para formar los ciudadanos de la emergente sociedad industrial, y después tuvo la maravilla de la reforma universitaria, que abrió las universidades a todos los que quisieran ir y que permitió que toneladas de personas que eran realmente de sectores más postergados pudieran acceder a los niveles universitarios. Pero esas grandes definiciones educativas se tienen que resignificar ahora en la dimensión de la sociedad tecnotrónica. Por eso que muchas veces discutimos con los chicos del reformismo, que muchas veces se quedan en los cánones de la reforma universitaria del 18 y no tienen en cuenta que han pasado 96 años, que tenemos que redefinirla. Pero aún así, los valores implícitos en la reforma, es decir, gratuidad, universalidad, acceso masivo, periodicidad en los cargos, actualización permanente, ruptura con el pensamiento dogmático, ruptura con el pensamiento canónico, libertad para buscar, creatividad, siguen siendo valores fundantes de un sistema educativo actual también. El desarrollo cultural va de la mano con la educación, digamos. Me parece que sí, porque la cultura en definitiva es la obra del hombre, y la obra del hombre tiene que ver con su capacidad de hacer y con su dimensión espiritual para verse en el escenario que le toca ocupar en el universo. Por lo tanto, la cultura como producto, yo diría máximo de la noósfera, como la llamaba Teilhard de Chardin, me parece que es la expresión del enriquecimiento del espíritu humano en su desarrollo. ¿Piensa que podríamos, por ejemplo, nosotros tomar modelos educativos de Europa, por ejemplo, e implementarlos acá? ¿O no creo que los modelos se puedan traspasar como tales? Creo que existen un conjunto de premisas de tipo científico sobre cómo evolucionan los sistemas vivos en entornos complejos que nos pueden permitir definir nuestros sistemas educativos a partir de nuestra propia creatividad y del propio contexto cultural donde los queramos implementar. No son iguales mis alumnos de La Rioja a mis alumnos de Mendoza, no son iguales mis alumnos de Derecho a mis alumnos de Política Criminal, pero es interesante saber que ya la ciencia hoy, la teoría de la complejidad en su inmensa dimensión epistemológica,
sintetiza algunos principios que tienen que ver con la forma en que operan los sistemas adaptativos complejos en entornos cambiantes, y esto es algo que sirve en cualquier contexto, pero siempre adecuadamente aplicado. Traer o copiar o importar modelos no me parece que sea lo más conveniente. ¿Y cómo nos ve educativamente a nosotros actualmente, o sea, a la sociedad argentina? Bueno, todo está en evolución y en proceso, todo se analiza comparándolo con otro momento, por lo tanto yo creo que el sistema educativo de hoy tiene enormes ventajas y también tiene algunos inconvenientes con respecto al de otro momento. El problema más grave de nuestro sistema educativo actual es que está desfasado del tipo de sociedad en el que debe operar. Es un sistema educativo de carácter mecánico, de carácter rígido, basado en el modelo de la sociedad industrial, que debe operar en una sociedad extraordinariamente compleja, donde los actores del proceso educativo son niños y niñas plenamente formados en la dimensión tecnológica, mientras que quienes son los que tienen que impartir el conocimiento son personas que lo mejor que se puede decir es que son inmigrantes en la sociedad tecnotrónica, y algunos ni siquiera han entrado en ella. Este es un problema de desfase que antes o después va a tener que resolverse. Se va a resolver en la medida en que más jóvenes vayan ingresando a los claustros académicos y vayan dando clases, por supuesto, en parte, pero tiene que redefinirse porque está viejo con respecto al tipo de realidad sobre el que tiene que operar. Pero no es un problema solamente del sistema educativo. Si uno ve nuestras policías, si uno ve nuestro sistema de justicia, si uno ve nuestros partidos políticos, si uno ve nuestros sistemas políticos, tienen los mismos problemas de deficiencia y de obsolescencia que tiene el sistema educativo. Hay un cambio de sociedad que los viejos macrosistemas de gestión de la convivencia no han registrado adecuadamente y por lo tanto no se han adaptado. Claro. ¿Y cómo cree que podemos mejorar? Bueno, tomando conciencia, difundiendo, esclareciendo, debatiendo, discutiendo. Nadie tiene las respuestas para preguntas tan gordas y tan desafiantes, pero tener buenas preguntas puede ser más importante muchas veces que tener una respuesta. Claro. Bueno, le volvemos a dar las gracias al doctor Monbrum y ha sido realmente un placer poder contar con él. Hasta luego.